Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridos alumnos. A los que están de pie les hemos pedido abajo unas sillas, no tardarán en venir. Entonces, ante todo, muchas gracias, sobre todo por la paciencia y eso. Siento mucho que el espacio no permita que todos ustedes estén sentados. Esto lo vamos a intentar solucionar en breve. Bien, lo importante hoy es el ponente que ha venido, que es ni más ni menos que don Alfonso Guerra González, que es el segundo ponente de un ciclo que comenzó el año pasado. Es un ciclo que en realidad es una conferencia al año. Por esta época fue cuando también vino don Miguel Roca Junyent, que fue el que abrió, digamos, el ciclo de protagonistas de la transición. El ciclo de protagonistas de la transición consiste básicamente en que nuestros alumnos, pero también la sociedad sevillana, este es un acto abierto desde la facultad a la sociedad, conozcan directamente de quienes protagonizaron la transición, cómo fue ese periodo de nuestra historia, que fue un periodo feliz, que dio origen a una Constitución, que es la Constitución de 1978, con la que España ha tenido, pues, digamos, una evolución en un tiempo muy breve que nos ha puesto a la altura de otros países de nuestro entorno. Ha habido un progreso evidente y ha habido un estado, digamos, de bienestar indiscutible. Pues bien, hablando antes con don Alfonso Guerra, tiene una entrevista, ha tenido la generosidad de atendernos al profesor Miguel Polaino y a mí, en una entrevista que van a poder ver, porque se va a subir a la red, se va a subir a YouTube. Una entrevista, no piensen ustedes que ha sido una entrevista de lo que la gente menos espera, o lo que los medios menos esperan, que es la faceta cultural de don Alfonso Guerra, ¿no? Que ahí hay todo un océano. Podría ser un Alfonso Guerra paralelo al político que ustedes conocen, es toda la actividad cultural que don Alfonso ha desarrollado desde que era bien joven, además aquí en la Universidad de Sevilla. Eran entonces vecinos los juristas y los filólogos, ¿no? Entonces, ahí hay una Sevilla muy interesante, esa Sevilla de principios de los 60, finales de los 50, donde hay un gran movimiento cultural realizado por los jóvenes, ¿no? Bien, el fundamental interés que tiene hoy esta conferencia es que parte de una base en la que sobre la que el año pasado también incidía don Miguel Roca, ¿no? Y es no evocar solamente el pasado, en lo que tiene esto un poco de sentimental, como Proust y la Magdalena. No se trata de un ejercicio sentimental, se trata de un ejercicio pero constructivo. Se trata de una reivindicación de valores que aquellos que ya teníamos canas, los años que tenemos ya 50 años, algo más, Miguel algo menos, con lo que crecimos, porque era algo natural en ese ambiente que era el consenso. La palabra consenso, hoy desgraciadamente desaparecida, esperemos que se pueda, sobre todo por la gente joven que ha venido, retomar, porque evoca una época que quienes entonces éramos niños recordamos como una época en la que, como decía Migabó, entre los diferentes había acuerdo, es decir, Migabó, el político, ¿no? Que era que entre los diferentes hay un acuerdo. La idea de que el político tiene una profesión que consiste en tender puentes, en el acercamiento al contrario, ¿no? Esto no es una leyenda, esto es algo que nosotros vivimos, que nuestros mayores posibilitaron en un periodo que empezó en la transición, donde si se caracterizó por algo la sociedad en general y la clase política en particular fue por su capacidad de renuncia. Sin esa renuncia hubiera sido imposible llegar a acuerdos mínimos que nos permitieran dejar atrás una fase muy triste, muy dramática de nuestra historia, de españoles contra españoles, ¿no? Y no era la primera guerra civil, esta que se vivió del 36 al 39, había habido dos anteriores en el siglo XIX. Un país muy violento, ¿no? Un país muy cainita. Entonces, tenemos una fase que es auroral completamente para nosotros, para nuestra democracia, que comienza con la transición y con personas como don Alfonso Guerra. Entonces, yo quiero agradecerle a él, igual que hicimos el año pasado con don Miguel Roca, igual que haremos el año que viene con el ponente o la ponente que venga, agradecerle esa labor que hicieron por su país, esa renuncia a muchas cosas y el que nos hayan permitido, a los que vinimos detrás, el poder, realizar nuestras vidas en un ambiente, en un ámbito, en un terreno de estabilidad, ¿no? que ha posibilitado el acceso a la educación pública, el acceso a la sanidad, etcétera, 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 ¿no? Eso es una labor que no se hace de un día para otro, eso es una labor que se hace con mucho tiempo y sobre todo con altura de miras. Bien,
Yo, sin más dilaciones, le cedo con mucho gusto a Miguel Polaino la palabra para que sea él quien presente a nuestro conferenciante de hoy. Y nada más. Muchas gracias. Bien, con la venia, señor decano. Es un tópico decir cuando se invita a un ponente de prestigio, pues que no requiere presentación. En este caso no es un tópico, sino que es bien realidad. En Sevilla y en la Universidad de Sevilla, pues desde luego no necesita presentación una figura como don Alfonso Guerra. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de él la muy diversa, plurifacética variedad en que se disgrega su personalidad intelectual. Estudió ingeniería técnica superior y filosofía y letras, pero sin embargo ha mostrado siempre pues conocimientos muy precisos del derecho. Su labor más conocida, evidentemente, además de la política, como vicepresidente del Gobierno durante casi una década, del año 82 al 91, fue evidentemente la configuración, su intervención en ese espíritu de la transición y su intervención también en la Constitución española. La Constitución tiene unos padres, 7 padres de la Constitución. Uno de ellos era Alfonso Guerra, que cedió pues amablemente su puesto precisamente a Miquel Roca, pero el influjo evidente del profesor, de don Alfonso Guerra, en la Constitución es más que evidente. Hablando en términos jurídicos penales, están los padres de la Constitución, pero también lo que podemos llamar el autor intelectual o el autor detrás del autor, una construcción alemana, y yo creo que esa es la figura de Alfonso Guerra. Otra de sus labores es precisamente la publicística. Él ha publicado varias obras, hemos recordado ahora el verso de Blas de Otero: escribir es viento fugitivo y publicar columna arrinconada. Nunca ha sido escribir viento fugitivo para él, tampoco publicar ha sido columna arrinconada, y nos ha ligado pues una serie de libros extraordinarios donde recoge desde el punto de vista memorialístico su labor intelectual. Cuando el tiempo nos alcanza, por ejemplo, en este título que recoge de un antiguo de Ognos, un antiguo estudiante de esta casa, nada menos que Luis Cernuda, dejando atrás los vientos, una página difícil de arrancar, la rosa y las espinas, es decir, obras donde nos da muestra de su labor política. Pero siempre, desde siempre, una de sus virtudes, una de sus querencias más evidentes fue el ámbito cultural. Poetas como Miguel Hernández, como Antonio Machado, como Federico García Lorca, otros escritores, James Joyce, pues han sido objeto de estudios por parte de don Alfonso Guerra, que también tiene una secreta vocación poética. Yo le he preguntado hace un rato que si podríamos ver alguna vez la obra poética completa de Alfonso Guerra. Espero que alguna vez sí. Bien, quiero terminar. En uno de sus poemas dedicado homenaje a Cabáfir, habla de pequeña mesa torneada, etcétera. Dice: cuando la joven se marchó, aquel pequeño mueble supo del valor de la memoria. Yo creo que ese saber del valor de la memoria es lo que esperamos de él, lo que recibimos cotidianamente, don Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, profesor Polaino. Y don Alfonso, tiene usted la palabra. Le escuchamos con mucha atención. Buenas tardes. No se puede elegir el tiempo en que vivimos. Nosotros no podemos elegir qué tiempo vamos a vivir. Pero sí podemos elegir la respuesta que vamos a dar al tiempo que nos ha tocado vivir. En los años 70 del siglo pasado, el siglo XX, una generación, prácticamente toda la generación, optó por una respuesta inédita en nuestra historia. Frente a la confrontación, el pacto. Una generación que se sabía destinada a cerrar un capítulo ominoso de la historia de España, a cerrar una dictadura. Una generación que no pensaba en la revancha, sino en una España cívica y humana. Entonces se decía, si para ello, para conseguir esto, hay que empujar hacia la convivencia y hacia la tolerancia del que piense de otra manera, hagámoslo. Esa fue la divisa del momento y del lugar. No fue fácil. Los españoles, a través de la historia, habían dado muestras de su preferencia por la encrucijada, por los instantes en los que el destino vacila. Ha sido siempre España inconforme con la realidad y soñadora de un ideal.
No es por casualidad que el Quijote sea el libro más importante de la literatura española, porque es el choque entre la visión ideal del hidalgo, Alonso Quijano, y la realidad cuando topa con ella. España, ustedes saben que era una gran potencia en el siglo XVI, una potencia mucho más poderosa de lo que son hoy comparativamente los Estados Unidos o China. Era una potencia absoluta. Bueno, pues en ese momento, cuando era la máxima potencia, estábamos diciendo en España que vivíamos en la decadencia. En el año 1600 hay un memorial firmado por González de Sellórigo en el que dice que siempre los tiempos anteriores habían sido mejores, que ya estamos en la decadencia, cuando era la potencia más importante del mundo. Quizás pudiera ser una remembranza de lo que dijo el poeta, el gran poeta del siglo XV, Jorge Manrique, cuando dijo aquello de que, como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. La palabra decadencia va a dominar los textos durante 2 siglos, siglo XVIII, siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Claro, en esos siglos se alzaban obstáculos insalvables en el camino de la modernidad. Se hacían pactos entre el trono, el monarca, el sable, los militares, el altar, los sacerdotes, la iglesia y las grandes fortunas agrarias. Hacían pactos, alianzas para que no llegara a España la modernidad que estaban alcanzando otros países de nuestro entorno. Claro, había también ejemplos contrarios. La Constitución de Cádiz, una constitución liberal en aquel entonces, la institución libre de enseñanza, una serie de profesores expulsados de la universidad porque no se adaptan a las órdenes del gobierno, crean una institución libre de enseñanza que va a ser algo de una influencia extraordinaria, y también los regeneracionistas de final del siglo XIX, pero todas estas experiencias no tienen continuidad. Y entonces llegará la dictadura, porque el monarca se mete en política y entonces se tiene que marchar, y llegará la dictadura de Primo de Rivera por haberse sido cómplice el propio monarca. Después la Segunda República de 1931, que calentó el corazón de millones de españoles en aquel momento de ese nuevo régimen que iba a resolver los problemas, pero pronto, en 5 años, vendrá el golpe militar del general Franco. Después el intento antes de la llegada de la guerra civil, el intento de la revolución del 34, la guerra civil, el exilio de 1 millón de españoles, la dictadura larguísima del general Franco. Pero muere el dictador. No crean que esto es una broma. Entonces se pensaba que era inmortal. Se contaba una historia de que en las fiestas que él organizaba cada año para celebrar su festividad en el Pardo, pues que le regalaron un galápago. Y entonces él preguntó, ¿y estos animales cuánto tiempo viven? 200 años. No, llevároslo, porque luego se muere y da mucha pena. Ya que pensaba superar al galápago. Entonces la gente pensaba que el general no iba a morir, pero se muere. Y entonces el destino vacila. ¿Qué va a ocurrir? ¿Caerán los españoles de nuevo en una confrontación que los precipite a una tumba de dolor y muerte? ¿O por una vez se van a poner de acuerdo y van a sacar adelante un país parecido en el funcionamiento democrático a Francia, Inglaterra, Alemania? Entonces, hombres y mujeres que tenían profundas diferencias, escucharon la voz de la sociedad que clamaba por un acuerdo para que, por una vez, España pudiera abandonar la conflagración y poner de acuerdo a los unos y a los otros. Es verdad que para eso había que renunciar a parte del ideario de cada uno. Ese espacio común que se logra, y que ahora les daré con detalle cómo es la construcción de ese espacio común, se logra a través de la redacción de una Constitución, la de 1978. Yo creo que esa Constitución es el documento más importante que se ha escrito nunca por los políticos en toda la historia de nuestro país. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Claro que tiene sus defectos, tiene sus necesidades de cambio, de ello hablaremos con detalle ahora. Pero como ustedes son académicos, ustedes saben que los textos constitucionales no aparecen en el mundo
más que a partir de las dos revoluciones liberal burguesas, la de los Estados Unidos y la de Francia, que son revoluciones burguesas, no revolucionarias como pensaríamos desde el punto de vista del cambio total. Y esas revoluciones se fundamentan en la ideología liberal perfectamente encarnada en la obra de Montesquieu y el pensamiento político democrático magistralmente formulado por Jean-Jacques Rousseau. Entre Montesquieu y Rousseau hace aparición en la historia los primeros textos constitucionales, textos que asumen la convergencia de tres principios básicos. Si falta uno de los tres, no podemos hablar de constitución para ese texto, para ese documento. Los tres principios básicos son el principio democrático, basado en la afirmación de que el titular del poder constituyente, pertenece al pueblo, no a la monarquía, no a una intermedio monarquía-pueblo, sino pertenece al pueblo. Si no, no son realmente constituciones. El principio liberal, basado en la defensa y garantía de los derechos y libertades y en la separación de poderes, y el principio de la prevalencia constitucional, que afirma que gobernados y gobernantes y el resto de poderes constituidos y todos los productos normativos, todos dependen de la Constitución. Es decir, que cualquier actuación o texto que vaya en contra de la Constitución queda anulado porque la Constitución es prevalente sobre todo ello. Eso funciona para todas las constituciones del mundo. Constituciones a partir del fin del siglo XVIII, que es cuando aparecen estos textos. Pero en España, si ustedes me permiten, hay un carácter que no tienen las constituciones por ahí y que aquí yo creo que es muy importante. Y es que además nuestra Constitución es un acta de paz. Es una especie de armisticio final. Es el cierre definitivo de 2 siglos de enfrentamiento derecha-izquierda, de una larguísima dictadura y de una guerra civil que no era la primera, efectivamente. En el proceso va a haber mucha gente, va a colaborar muchísima gente que estuvieron ayudando a acercar posiciones, pero el tracto real de lo que pasó, ustedes lo sabrán seguramente, lo recordarán, o tal vez no lo recuerden mucho porque estas cosas se leen y después se olvidan. En España, en el año 1977, hubo las primeras elecciones libres, limpias, desde 42 años antes de la larga dictadura. Es decir, que por primera vez se va a elegir, pero antes de eso, el monarca Juan Carlos I es elegido, toma posesión como rey, y es un rey que le da los poderes un dictador, y este rey que toma los poderes en el año 1975 decide que no quiere los poderes de un dictador, que quiere una democracia. Y entonces conspira para que sea nombrado Adolfo Suárez como presidente del gobierno, todavía no democrático, elegido por el Consejo del Reino a propuesta elaborada por el rey. Pero cuando nombran a Adolfo Suárez, que después sería importantísimo la transición, toda la prensa, absolutamente toda la prensa española dice que esto es un inmenso error. ¡Qué error, qué inmenso error! Decía el titular del diario El País el día 8 de julio de 1976. El 5 de julio había aparecido el nombramiento en el boletín de Adolfo Suárez como presidente. Todo el mundo dijo, esto es la vuelta del búnker, esto es otra vez los franquistas. Todo. No hubo ni una excepción, salvo una, de un periódico modesto, periódico prohibido, clandestino, que se llamaba El Socialista, que se escribía en Sevilla precisamente. Yo era el director de ese periódico, ¿no? Se escribía en Sevilla y se editaba en París o en Marsella, depende de la época. Y luego se pasaba clandestinamente y se distribuía clandestinamente. Pues ahí, en ese periódico, hay un artículo que hice yo, que decía, en aquel mundo que todo el mundo decía, esto es un desastre, esto es el búnker, decía, y en esto, hablaba del proceso de democratización que hacía falta, decía, y en esto, aunque parezca paradójico, puede resultar útil el nombramiento de un presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que no fue protagonista de la guerra civil, era más joven, sino un pasado político relevante, que procede del movimiento y que, por conocerlo muy bien, puede ser
decía yo, en contra de toda la prensa, de todos los colores, puede ser un buen arquitecto para derribar las instituciones que hasta ahora han venido cerrando los caminos de la libertad. Fíjense que yo termino entonces en el año 76 hablando de Los Caminos de la Libertad, que es un libro que a mí me interesaba muchísimo. Es un libro de Jean-Paul Sartre, es una novela de Sartre muy buena que se llamaba Los Caminos de la Libertad. Fíjense cómo la literatura puede influir en la política. Yo no era consciente en ese momento, pero ahora al cabo de los años lo leo y digo, esto es el libro de Jean-Paul Sartre que tanto me interesó. En fin, quiero decir que es recibido como que volvemos atrás, pero no es verdad. No vamos a volver atrás. Claro, en ese proceso de elaboración de la Constitución, la política en España cambia muchísimo. En ese plazo entre el 75 y el 78 cambia muchísimo. Fíjense, el Partido Comunista de España era absolutamente antimonárquico, se hizo monárquico total. El Partido Socialista se definía como un partido marxista, dejó de llamarse marxista. Y la UCD, que venía de la dictadura, abrazó la democracia. Es decir, todos los actores políticos cambiaron y cambiaron poderosamente, que fue lo que hizo posible que la transición se produjera. Claro, la historia constitucional, como les digo, española era terrible porque cada vez que ganaban los liberales hacían una constitución para media España, ganaban los conservadores hacían otra constitución para otra media. Así tenemos constituciones en 1812, 1834, 1845, 1856, 1869, 1873, 1876, 1931 y ya por fin 1978, que lleva 47 años viva y yo creo que va a vivir más. Algunos no quieren, pero yo creo que va a vivir más, porque llegar a una posición en la que en el Congreso de los Diputados de 350 solo hay 6 votos contrarios, 6 de 350. El 92% apoya la Constitución en el Congreso, el 94% lo apoya en el Senado y el 90% lo apoya en un referéndum popular. Esto le da una fuerza extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Bueno, les decía que en el año 77 se elige un parlamento, después de 42 años sin votar, se elige un parlamento de Congreso, con diputados y senadores, pero no había sido convocado como un proceso constituyente. Aún más, el gobierno de aquel entonces de Adolfo Suárez no era muy partidario de hacer una constitución nueva, sino de reformar las leyes del franquismo. Él había hecho la ley de reforma política para abrir un poco a la democracia, no era total, por tanto la oposición que trabajaba clandestinamente no podíamos apoyarla, pero estamos deseando de que saliera adelante. Estas contradicciones que se dan de vez en cuando. Hay un referéndum popular, nosotros no votamos que sí porque no es totalmente favorable la democracia que se quiere instaurar, pero rezábamos, el que creyera, rezábamos porque saliera adelante, porque era una pequeña puerta abierta. Entonces, se eligen diputados y senadores libremente, y ahí hay algunos historiadores que piensan que ahí se rompe con la tradición franquista. Yo creo que no, que el momento de ruptura con el régimen de la dictadura es el momento en el que, elegidos los diputados y los senadores, deciden que van a hacer una constitución, que van a convertir ese proyecto en un proceso constituyente. Ese es el momento en que se rompe con el franquismo totalmente. A tal punto que si ustedes tienen la curiosidad de ver en la Constitución española el texto final, el que dice disposición derogatoria, bueno, no se la leo porque es muy larga, pero se deroga todo. Se deroga la ley de principio del movimiento nacional, el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, la ley constitutiva de las Cortes, la ley de sucesión a las ejecuturas del Estado, toda ella modificada por órganos de la ley orgánica del Estado. En fin, se deroga todo lo que había. Y es el momento en que es constituyente y está dispuesto a hacer tabla rasa durante el franquismo. Ahora algunos hablan de que aquello fue fácil. No fue fácil, fue muy difícil. Se lo dice una persona que estuvo allí. No crean que más saben, no, pero que estuvo muy en las tripas del asunto y sé que fue muy difícil porque, claro, hubo que mantener luchas interminables acerca de la mayoría de edad. Hoy resultará chocante, pero hubo que luchar mucho para que la mayoría de edad no fuera de 21 años, que fuera de 18, porque querían continuar con los 21 años.
No les digo lo que hubo que luchar para establecer el divorcio, el aborto, la eliminación de la pena de muerte, la laicidad del Estado, la descentralización del Estado, la educación, el sistema proporcional electoral, en fin. Fueron peleas muy fuertes. Cuando se decide que hacemos una constitución, se nombra una ponencia para que haga un borrador que pueda ir a la Comisión Constitucional. Esa ponencia va a tener 7 miembros. Según el número de diputados, correspondían 3 a Unión de Centro Democrático, 2 al Partido Socialista, 1 al Partido Comunista y 1 a Alianza Popular, que fue el origen del Partido Popular de hoy. Claro, ¿qué ocurría? Que los nacionalistas estaban fuera. Como siempre han estado a la contra de la construcción del Estado unitario, pues tuvimos mucho interés en que estuvieran dentro. Como UCD tenía 3 puestos, le pedimos que cediera uno, ellos dijeron que no lo cedían. Entonces nosotros, el grupo socialista que tenía, digo nosotros, a lo que yo pertenecía, tenía 2 puestos, uno iba a ser don Gregorio Pérez Barba, un insigne jurista, y el otro yo. Yo renuncié a mi puesto para que estuviera un representante de los nacionalistas, que fue don Miguel Roca, que estuvo el año pasado en esta misma aula, que él era el representante de un grupo que entonces estaba unido en nacionalismo vasco y catalán, se llamaba Grupo Vasco Catalán. Él entró a formar parte de esa ponencia. Claro, los trabajos de la ponencia comenzaron el 5 de mayo de 1978. En pocos días, del 5 al 17, en 12 días, se aprobaron 25 artículos de la Constitución, siempre por los mismos números. Votaba Alianza Popular y UCD a favor de los artículos y en contra el resto. O sea, media Cámara, una diferencia de 2 votos, media Cámara votaba unos textos y media Cámara rechazaba. Lo que había ocurrido durante toda la historia constitucional española. Entonces yo tuve la idea de llamar a una persona que conocía bien, ahora les digo por qué lo conocía bien, que pues, España es un país un poco raro, ¿eh? Resulta que yo llamé al vicepresidente Fernando Abril Martorell. Le dije, mira, Fernando, vamos a hacer una constitución, la vais a aprobar vosotros, con la Alianza Popular. Ellos le llamaban a eso la mayoría natural, nosotros le llamamos la mayoría mecánica. Pues vais a hacer una constitución, seguro, pero en cuanto ganemos las elecciones la vamos a abolir y vamos a hacer otra, porque esta no representa el sentir de toda la Cámara. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Dice, mañana te contesto. Claro, tenía que consultar con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Al día siguiente me dice, ¿qué te parece si nos vamos a cenar? Vale. Y como yo ya tenía mucho bagaje hecho, había hecho muchos años, llevaba 20 años en la clandestinidad y sabía lo que... Le dije, ¿pero tú vas solo o lleva alguien? No, yo llevo a 3. Ah, entonces yo llevo a 3. Entonces nos reunimos en un restaurante que se llama José Luis, ahí en la Castellana, cerca del campo de fútbol. Él llevó a 3 y yo a otros 3. Estaba Fernando Abril, Gabriel Cisnero, José Pedro Pérez Llorca y Rafael Arias Salgado. Yo llevé a Gregorio Pérez Barba, Enrique Mújica y Luis Gómez Llorente. Fíjense, éramos 8. Solo quedan vivos 2. Rafael Arias Salgado y yo. Dentro de poco ninguno, ¿eh? De los ponentes, que eran 7, quedan solo 2 vivos. Miguel Roca y Miguel Rodríguez Herrero de Miñón. Rodríguez Herrero de Miñón. Entonces, cenamos aquella noche, es verdad, y nos pusimos de acuerdo en hacer un texto entre los 2 grandes partidos, Unión de Centro Democrático y Partido Socialista, y llamar a todos los otros a que vinieran también a la negociación. Llamamos a todos se sumaron, salvo Alianza Popular, AP, del señor Fraga Iribarne, que dijo que él no negociaba, y este no vino, los demás vinieron todos. Entonces nosotros nos reuníamos de noche a negociar los artículos de la Constitución. No, se me ha olvidado una cosa, contar por qué conocía yo, cómo yo llamo a Fernando Abril Martorell. Siendo un partido clandestino, el Partido Socialista, no legal, yo recibí una llamada de un ministro del gobierno, no democrático todavía, era el gobierno de Adolfo Suárez, pero no había pasado por las urnas todavía, para que los socialistas, que éramos perseguidos por el poder, colaboráramos con el poder. Pero ¿cómo? ¿Eso cómo se entiende? España es así. Y es que resulta que un grupo terrorista, Grapo, había secuestrado
a Villascusa y a Oriol, a dos personalidades del franquismo, que tenían puestos relevantes en la estructura de la dictadura. Y entonces resulta que el gobierno había negociado con el Grapo sacar a unos que tenían en la cárcel del Grapo a cambio de que liberaran a estas dos personas. El problema es que el gobierno entonces, que no era un gobierno que había pasado por las urnas, no era democrático, no encontraba ningún país que quisiera recibirlos. Entonces nos llama a nosotros porque sabíamos que teníamos buena relación con algunos países. Y concretamente me piden que yo hable con las autoridades de Argelia para que los argelinos manden un avión que coja a los grapos y se los lleve a Argelia. Es un dilema, ¿eh? Imagínense ustedes que tienen prohibido su organización, no pueden reunirse, les persiguen, les llevan a la cárcel, les torturan y tal, y de pronto les llaman y dicen, oiga, que colabore usted con nosotros. Es un dilema fuerte. Nosotros nos reunimos y al final llegamos a la conclusión de que si podíamos salvar a la vida de estas dos personas, pues merecía la pena. Y lo hicimos. Y el avión llegó. Pero no hubo necesidad del avión porque uno de los grapos dijo dónde estaban y la policía los liberó. Ese grapo hoy es muy conocido como falso historiador. Es muy popular. Escribe muchos libros de historia, todo falso, y era uno de los que estaban en el ajo. No digo el nombre, ya ustedes lo deberían de adivinar con lo que estoy diciendo. Bueno, pues por eso conocía yo. Fíjense que esto es una cosa rara, ¿eh? Entonces, cenamos aquella noche, repasamos los 25 artículos que ya se habían aprobado y los modificamos a tenor del acuerdo de las dos partes, y luego teníamos muy poca posibilidad para negociar, porque a las 9 de la mañana se abría la Comisión Constitucional y estaba trabajando hasta las 8 o las 9 de la noche. De manera que cuando en la comisión, después de discutir, no llegábamos a un acuerdo sobre un artículo o dos artículos, lo que fuera, le pedíamos al presidente, por favor, este artículo lo podríamos votar mañana, no al final de la sesión de hoy, sino mañana. Dejábamos un tiempo y no teníamos más que la noche, porque al otro día, a las 9 de la mañana, empezaba la comisión. Entonces nos reuníamos de madrugada. Digo que no cenamos nunca, porque el primer día, uno de los que estábamos reunidos salió a comprar unos sándwiches, pero al salir se encontró con un fotógrafo de prensa, entonces cerró la puerta y ya nunca salió nadie. Es decir, que en unos meses no cenamos ni juntos ni separados. Entonces, había unos ponentes que venían a reunirse allí para llegar a acuerdos, que eran gente muy docta en derecho. Eran casi todos profesores de derecho, catedráticos, sabían mucho y además estaban felices. Un profesor de derecho que tiene la oportunidad de hacer la constitución de su país, bueno, ¿qué documento mejor me pueden encargar? Entonces estaban encantados, pero no acababan nunca. Y le daban vueltas. Es que mira, he encontrado un texto de un italiano que dice tal y cual. Y pues, entonces dijimos, Fernando Abril Martorell y yo, que teníamos la responsabilidad de la negociación, oye, aquí tenemos que entrar nosotros porque estos no acaban. Entonces ponen con una coma 3 días. Entonces, por eso entramos, Fernando Abril Martorell. Entonces todo el mundo dice, con un poquito de razón nada más, un poquito, que la Constitución, muchas cosas la hicimos Fernando Abril y yo. Él era ingeniero agrónomo y yo era ingeniero industrial y filólogo. ¿Y cómo es posible? Es que nosotros sabíamos más derecho que el resto. ¿Qué va? Teníamos muy poca idea. Aprendimos mucho, ¿eh? Aprendimos muchísimo allí. Pero es que Fernando Abril era hipotenso y él cuando se animaba era por la noche. Y yo siempre desde pequeño he tenido la capacidad de organizar mi sueño. Si puedo leer, puedo dormir 6 horas, o puedo ir 1 hora, o ninguna hora. Puedo hacerlo. Entonces resulta que a las 5 de la mañana todos estaban sobre la mesa durmiendo. Y solo estábamos de pie Fernando Abril y yo. Entonces al final, los últimos restos del artículo que estábamos estudiando lo acordábamos él y yo, y a las 7:30 de la mañana decíamos, oye, venga que hay que ir a ducharse y a la comisión, ya hemos llegado a un acuerdo. Así se hacen las cosas. Fíjense, las heroicidades tienen una base más pedestre que lo heroico, mucho más. Yo recuerdo un amigo mío que en la guerra civil estuvo en uno de los bandos estos republicanos, pero en unas unidades de estas, y una vez le ordenaron tomar una cima, la tomaron, pero luego las tropas franquistas vinieron otra vez y ordenaron volver, retaguardia.
Entonces se fueron llegando, y llegaban ya a la retaguardia, y el último en llegar fue este amigo mío. Y le quisieron poner una medalla por mérito, y él, que era una persona andaluza, por cierto, de Huelva, dijo, no, como yo no soy el más listo, ni no soy el más valiente, no, yo es que tengo las patitas más cortas, y he llegado más tarde porque corro menos. O sea que toda heroicidad tiene una base pedestre, más sencillita. Bueno, entonces hicimos un acuerdo entre todos que suponía que cada uno de nosotros tenía que dejar fuera una parte de lo que quería poner en la Constitución. Eso es doloroso. Un partido político tiene un ideario, tiene un proyecto, tiene un programa, y llega y dice, oye, pero si quiere que esto salga adelante, esta parte no entra. Y al otro, esta parte no puede entrar. Pero claro, si yo renuncio a una parte de aquello es lo que yo quisiera que estuviera allí, y el otro renuncia a una parte y el otro a una parte, eso nos coloca todo en igualdad y nos permite hacer un texto en el que todos podemos estar de acuerdo. Nadie quedó absolutamente contento, satisfecho, pero sí bastante satisfecho. Por eso yo digo siempre que la mejor definición del consenso es la nómina de la renuncia que tuvieron que hacer todos los partidos políticos. Porque yo cojo ahora la Constitución, la que hay, y me dicen, refórmela, y me lo dan a mí para que yo la reforme, y yo tengo 96 artículos que cambiaría, pero ¿de qué serviría eso? Si el del otro partido dice que este no, y el otro dice que este tampoco. Tiene que haber un acuerdo entre todos. Y eso se logró. Y eso hizo pensar en que, por una vez, la Constitución no era un texto contra unos partidos contra otros, sino que valía para todos. Claro, cuando se vota la Constitución, solo de 350 diputados hay solo 6 votos contra. Eso le aseguro que no es fácil en la historia constitucional europea, de los países europeos. Además, se lleva a referéndum y se alcanza casi el 90%, lo cual es una cifra extraordinaria en una votación pública, ¿no? En fin, que esta Constitución tenía además que resolver problemas seculares que durante siglos estaban vivos. Vamos a ceñirnos solo a 4 problemas. En los 2 siglos anteriores, lo normal era que cuando llegaba alguien al poder, persiguiera a los que estaban antes. Pero persiguiera encarcelándolo o fusilándolo. En España ya saben ustedes que se fusila muy bien. O sea, se ha hecho tanto que han encontrado una técnica bastante avanzada. Bueno, la persecución. Fíjate que cuando ganaba un partido, toda la función pública, todos los que estaban trabajando en la administración salían. Se llamaba la cesantía. Quedaban todos cesantes. Y entraban los del partido que acababa de ganar. Si a los 2 años había elecciones y ganaba otra vez el otro, volvían a echar a todos y volvían los otros anteriores. Así funcionaba la administración española. Claro, eso hubo que cortarlo, ahora lo veremos. Otro problema que no se había resuelto era la contraposición entre un Estado muy centralista, era el más centralista de Europa, junto al francés, y la necesidad de una cierta pluralidad dentro de la geografía española. El tercer gran problema, de los 4 que voy a seleccionar solo, es que era la forma de Estado. Había habido una tensión permanente entre monarquía y república. Y por fin, el enfrentamiento entre Estado confesional y Estado laico. Yo he dicho como una broma, pero no es todo broma, no es. Y es que hasta la llegada de la Constitución, si uno veía correr a un sacerdote es porque iba persiguiendo a un español o porque un español le perseguía. Porque el clericalismo, todo el mundo o profesaba en uno o profesaba en el otro. Eso había también que resolverlo. Respecto al primer problema, el enfrentamiento entre los que se suceden en la vida política, se llegó a un acuerdo de una ley de amnistía en el año 77, septiembre del 77, para no olvidar, pero sí dejar de perseguir penalmente a los actores políticos, los unos y los otros, los que habían sido contrarios a la dictadura y los que pertenecían a la dictadura. El problema de
el pluralismo político, el pluralismo regionalizado, descentralizado, encontró una solución inciertamente satisfactoria. Ha sido útil, ha funcionado, pero ha tenido problemas graves. El más grave de todo, como saben ustedes, el intento de golpe de Estado del nacionalismo catalán en el año 2017. Pero no se puede refutar la funcionalidad del título octavo de la Constitución. La funcionalidad para hacer de un Estado muy centralista a un Estado de los más descentralizados del mundo. España en este momento es el tercer país del mundo más descentralizado, solo superado en esa materia por Canadá y Australia. Hay una cosa en la que yo creo que sí ha fallado el título octavo. En realidad no el título octavo, han fallado los actores políticos actuales. ¿Por qué? Porque el modelo del Estado de las autonomías es un modelo de cooperación entre administraciones. Se repite continuamente en el texto, la cooperación entre administraciones. Pero claro, si nos fijamos en la pandemia, en la DANA, en el apagón y en los incendios, cooperación escasa o ninguna. Con lo cual no se está respetando el espíritu constitucional. El otro problema era la opción republicana. El gobierno legítimo contra el que se subleva una parte del ejército, al mando del cual está el general Franco, era un gobierno republicano. Tras la guerra, el país sufre una durísima dictadura y en 1977 se recupera la democracia. ¿Qué régimen, qué sistema de gobierno debíamos adoptar? ¿Monarquía o república? Cualquier persona sabe que una elección es mejor que una herencia, pero el pasado no tenía por qué determinar irremediablemente ni el presente ni el futuro, sobre todo los que no habían vivido los enfrentamientos anteriores. Antes que la república estaba la democracia, y aunque la identidad de muchos era claramente republicana, no existían razones a elaborar la Constitución para exigir una imposible alternativa republicana. Sin embargo, el grupo socialista al que yo pertenecía planteó un voto particular en defensa de la República, porque queríamos que el Congreso, representación de la soberanía nacional, fíjese cómo lo digo, que habitualmente los políticos dicen, esta es la soberanía, el Congreso es la soberanía nacional. No es verdad, es la representación de la soberanía nacional que está en el pueblo, en el conjunto de los ciudadanos. Pues el Congreso pensábamos que debiera votar monarquía o república, porque si no, la monarquía, que sabíamos que probablemente iba a resultar victoriosa por los números que decían unos y otros, sería la monarquía de la dictadura, del dictador, mientras que si se votaba en el Congreso y después en el texto constitucional, el referéndum, sería la monarquía de la soberanía popular. No nos entendió nadie. Nos acusaron de irresponsable, de frívolo, no, nadie. Yo era el responsable de la elaboración de la Constitución de parte del grupo socialista y recibí una presión terrible. De los socialistas también, de mi amigo Gregorio Pérez Barba, a cada día hay que retirar ese voto, hay que retirar, no podemos llevar la votación. No lo entendéis. Cuando se aproximó la fecha de que la semana siguiente ya se votaría eso, había que retirarlo o votarlo, yo estaba tan cansado de la presión que tenía encima que decidí irme, quitarme de en medio. Y me fui a Soria, un sitio en el que yo acostumbraba a ir a pasear entre San Polo y San Saturio, dos ermitas, dos conventos en medio del campo que visitaba Antonio Machado, el poeta, con frecuencia. Entonces, yo conocía al eremita que vivía solo allí en el convento de San Saturio. A mí me gustaba conversar con él, un hombre que estaba fuera del mundo, me gustaba conversar con él. Entonces, en esa ocasión fui a verlo y por pincharle un poco le digo, ¿usted sabe que se está haciendo una constitución en España? Claro que lo sé, me dijo él, pero yo no la voy a votar. ¿Y eso? ¿Por qué usted no la vota? Porque no está dispuesto a votar entre monarquía o república, yo quiero que se vote. Claro, yo dije, si un eremita en medio del monte lo tiene tan claro, ¿cómo es posible que no lo tengan claro los parlamentarios? Entonces volví y digo, no se retira. Se votó. Se perdió. Hubo 13 votos a favor, 13 votos socialistas, y el resto, incluido incluso el Partido Comunista, todos votaron a monarquía. Y salió monarquía, ¿verdad? Claro que se hace una definición de la monarquía muy especial. Se sigue
al gran constitucionalista Adolphe Thiers, que decía: Le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. El rey no administra, no gobierna, el rey reina. Es decir, que tiene una labor de moderación y arbitral. Por fin, el último tema importante que no estaba aún resuelto es el tema religioso. Y fue el más difícil de resolver, porque la derecha estaba empeñada en que la educación pivotara fundamentalmente en España sobre la enseñanza religiosa. Y eso no era posible mantenerlo. Yo tengo para otra hora, ¿eh? Entonces llegamos a un acuerdo que permitiera la práctica de la religión y decidir no practicar ninguna religión. Se llegó a ese acuerdo. Cuando se cumplieron 25 años de la aprobación de la Constitución, hubo algunas voces críticas con la transición política y con la Constitución. Y tienen derecho a ser críticos, claro, pero a mi juicio no tienen razón. ¿Por qué? Porque uno puede estar de acuerdo con una cosa o con otra. Lo que no puede es argumentar con mentiras para facilitar el triunfo de sus tesis. Y ese es el problema. Miren, los conservadores, lo que se llama, para entendernos, la derecha, a partir de los 25 años de la Constitución sostuvo que habían ido ellos demasiado lejos, que habían cedido demasiado a la izquierda, que se habían equivocado. Y los progresistas, algunos progresistas, decidieron que se habían quedado muy cortos, que había que haber ido mucho más lejos. Pues no es verdad. Se hizo lo que estaban pidiendo los españoles. Si vamos un poco más allá, la mitad conservadora no hubiera aceptado la Constitución. Si nos quedamos un poco en menos, como querían los conservadores, la mitad progresista no hubiera apoyado la Constitución. Es decir, que hicimos, creo, lo que era necesario hacer. Claro, ahora se van a cumplir ya 47 años. Y desde la política, desde la prensa, desde la academia, se opina que es hora de reformar el texto constitucional. Todos los textos constitucionales tienen reforma posible, todos. Nosotros en la Constitución tenemos un título 10º que se llama de la reforma constitucional, que dice cómo hacerlo, del artículo 166 al 169. Por tanto, se puede reformar. Yo soy, cuando me preguntan, ¿usted es partidario de la reforma de la Constitución? Le digo no. Yo soy partidario de reformas en la Constitución, que es diferente. Reforma de la Constitución es un proceso constituyente. Ni hay material en el Parlamento para hacerlo, con los representantes que hay, nunca llegarían a ese acuerdo, ni es necesario. Sin embargo, reformas en la Constitución sí, y hay muchas cosas que se pueden reformar porque la vida gasta los textos. Es curioso que, por cierto, algunos sectores del Parlamento dicen que la Constitución ya está muy vieja porque han pasado 47 años, pero ellos reivindican constituciones suyas de 1247 y de 1462. Esas no han envejecido. La de 1200 está fresca. O sea que hay muchas cosas raras. Por ejemplo, también está el absurdo de decir, hay que reformar la Constitución porque los jóvenes no lo votaron. ¿Y qué hacemos con la Constitución americana? Que ni los tataranietos viven todavía, todos han muerto todos. Eso no tiene sentido. Sí el desgaste, por ejemplo. Recientemente se ha modificado un artículo del 49, porque en 1978 se estableció que los disminuidos físicos y psíquicos, ahora la sensibilidad social no admite eso de disminuidos psíquicos, ¿no? Personas con discapacidad es lo que se ha puesto. Pero en el 78 nadie, ni los familiares de las personas con esa dolencia, levantaron la voz, porque es que la sociedad cambia, la sensibilidad social cambia, y por tanto las constituciones tienen que recoger esos cambios. Hay cosas que justifican, sí. Aquí en sede parlamentaria solo se habló de 4 modificaciones, ninguna de las 4 se han hecho. Se habló de que había que poner un artículo que dijera que España pertenece a la Unión Europea. Es verdad, cuando hace la Constitución España no pertenecía todavía, se podría poner, pero necesario no es, porque el artículo 96 lo resuelve, el actual 96. También se quería que, como las comunidades autónomas se han creado después de la Constitución, pues que se mencionen cuáles son las comunidades. Se puede hacer, pero tampoco es imprescindible. Claro, hay
dos maneras de entender esto de la reforma de la Constitución. Hay gente que dice, no se puede tocar. Y dicen una frase que a mí no me gusta. Dice, no, porque si se abre el melón, veremos dónde llegamos. Hombre, el sinónimo con el melón no me gusta mucho, porque el melón es una planta herbácea rastrera y no parece la más adecuada comparación con la Constitución, ¿verdad? Unos dicen, no se puede tocar, y otros dicen, no, hay que cambiarlo todo. Yo creo que ninguna de las razones está bien dirigida, ¿no? Claro, nosotros podemos cada uno examinar la Constitución y llegar a conclusiones muy concretas. Claro, también el poeta decía, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Por eso si yo decía antes, si a mí me da la Constitución, yo reformo 96 artículos, pero a lo mejor en mi soledad, esas cosas tan claras que yo veo, pues no, hay que contar con los demás. Pero hay cosas que sí justifican el que hiciéramos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, se habla mucho, con mucha frecuencia, de que hay que cambiar el artículo 57, porque ahí se establece que en la sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura, etcétera, etcétera. Y dice, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. El varón tiene preferencia sobre la mujer. Eso claramente es un artículo inconstitucional, porque va en contra del artículo 14, que dice que no puede haber discriminación por razón del sexo. Esto es inconstitucional, había que cambiarlo. Pero fíjense, eso es el artículo 57. De esto habla todo el mundo, pero nadie habla del artículo 58. Y fíjense que es el siguiente. Está leyendo el 57, pues debajo se encuentra el otro. En el 58 hay una discriminación, pero esta vez no de la mujer, sino del hombre. Porque dice en el artículo 58 que la mujer que casa con el rey es rey. El hombre que casa con la reina no es rey. Es el consorte de la reina. Hay una discriminación muy clara. Oye, ¿por qué todo el mundo habla de la discriminación de la mujer en el 57 y nadie quiere oír del 58? Yo creo que lo podríamos hacer de una tirada a las dos, ¿no? Modificar las dos discriminaciones. Luego hay un problema importante y es que nosotros somos bicamerales. Tenemos dos cámaras, el Congreso y el Senado. Yo personalmente no soy muy partidario del Senado, porque claro, si la representación de la soberanía popular está en el Congreso, está en el Senado, si no coinciden, ¿dónde está la soberanía? ¿Cuál es el representante de la soberanía si no coinciden? Y si coinciden, pues no hace mucha falta. Pero bueno, el tema es que se metió en la Constitución una frase que me costó a mí mucho que se metiera, y es que es la Cámara de Representación Territorial, y no lo es. Literalmente no lo es. En fin, hay muchas cosas que se podían modificar. El sistema electoral, la gente quiere que se modifique. Yo creo que muchas de las peticiones que se hacen están equivocadas, creo. A otras no, otras creo que son acertadas. Pero claro, nosotros hemos llegado a un sistema electoral que es muy bueno, que está valorado por todos los expertos europeos con una calidad extraordinaria, pero que ha dado un resultado después en la política muy extraño. Y es que en la política española hoy la agenda la marca un partido que tiene el 1,6% de los votos. El 1%, que es el partido del prófugo, del fugado. Que si quieren ustedes sumar todos los partidos nacionalistas que hay en España, representa el 6% de los votos y marcan la agenda. No hablamos más que de eso. Aquí llevamos desde el año 2012 hablando continuamente del famoso proceso, que tienen el 1%, el 1,6%. Probablemente alguna reforma habría que hacer. Hay más cosas de las que se podría hablar que no quiero... bueno, esto sí es importante. Ahora hay una corriente que quiere modificar algunos de los derechos que recoge la Constitución, pero que no los recoge en el apartado de los derechos fundamentales. Es decir, que es un derecho que la Constitución ampara, pero si usted no lo consigue, usted no puede reclamarlo judicialmente. Sin embargo, la educación sí. La educación está en el capítulo de los derechos fundamentales. Entonces, de los principios rectores de la política social y económica, pasarlo a lo de los derechos y deberes. Claro, esto es complicado, porque aquí ya es
la sanidad, la vivienda, ahora se dice el derecho al aborto. A mí me parece desde el punto de vista jurídico esto es una contradicción terrible, no es un derecho fundamental, es un derecho. Entonces, eso cambiaría mucho la Constitución española. Ahora hay una corriente que habla de introducir como derechos fundamentales los derechos que hoy no son fundamentales. Yo desde entonces fui contrario al párrafo segundo del artículo 150, que dice que se pueden desplazar competencias que son del Estado a las comunidades sin pasar por el cambio de la Constitución, que es un contrabando clarísimo. Yo fui contrario a eso, pero no hubo manera de que lo pudiéramos quitar porque los nacionalistas habían hecho el acuerdo con el gobierno de UCD y no hubo manera. Pero hay un profesor, Tomás y Valiente, profesor que, como recordarán ustedes, fue asesinado por la banda terrorista ETA, que tiene escrito, dejó escrito, dice, hay que dar por terminado el proceso constituyente. Un Estado no puede permanecer indefinidamente en proceso constituyente sin poner en riesgo la unidad de la sociedad política subyacente. Yo avalo absolutamente lo que decía el profesor Tomás y Valiente. Y luego hay una cosa, y es que todos los países tienen constituciones democráticas, incluyen en ellas alguna cláusula de intangibilidad, es decir, una cláusula que impide tocar en una cosa concreta la Constitución. Lo tienen los franceses, dice en la Constitución francesa, ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio. Lo tienen los alemanes, una modificación que afecte a la organización del Länder, de la Federación o a los artículos 1 a 20 es inadmisible. O sea, no se admiten a modificar del 1 a 20 de la alemana. La francesa, como han visto ustedes, respecto del territorio. España no tiene nada. Entonces, a mí me provoca un poco de risa cuando algún experto dice, es que España es muy rígida, cambiar la Constitución exige muchos votos. Es verdad, es muy rígida, pero es que no tiene ningún artículo intangible. Se puede cambiar desde el 1 hasta el 169, todos, cosa que no es habitual. Yo ahí creo que se debería introducir alguna cláusula de intangibilidad. Hay otros asuntos como el procedimiento para elegir presidente, que si nos encontramos con un candidato que no quiere ser candidato, bueno, es un problema porque, como saben ustedes, el artículo 99 establece que desde la primera votación se cuentan 2 meses si no hay elecciones. Pero si no hay primera votación porque no hay candidato, ¿cómo lo hacemos? Eso habría que modificarlo, creo. En el tema del título octavo, la descentralización, aquí es importante. Hubo una sentencia, la 103 de 2008, de 11 de septiembre, que respondía a un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento Vasco 9-2008 de 27 de junio. ¿Qué decían? Decían que querían hacer una consulta popular, un referéndum convocado por el gobierno vasco. Y entonces, esta sentencia deja muy claro, repetidamente claro, que autonomía no es soberanía, que no son términos idénticos. La distinción básica entre poder constituyente y poderes constituidos se quiebra en nuestro ordenamiento en lo relativo a la distribución territorial del poder. Como había señalado algunos profesores, el poder estatuyente de la autonomía, estatuyente, se convirtió en una prolongación del poder constituyente, distorsionando la lógica del Estado constitucional, conforme a la cual, y esto es muy importante, el poder constituyente desaparece con la aprobación de la Constitución. Ya no hay más poder constituyente hasta que haya un proceso nuevo, una nueva Cámara convocada como Cámaras Constituyentes. Entonces, eso está todavía complicado con lo que ocurrió en el 2017 con la formación de una república independiente catalana que duró 6 segundos, parece, porque se está procediendo a una cierta desconstitucionalización que ha propiciado el proceso soberanista de alguna comunidad autónoma. Pero, lo repito, autonomía no es soberanía. Otro problema que tenemos es ¿dónde está la legitimidad? ¿En la historia o en la democracia? Es decir,
la legitimidad histórica que dicen que es que aquí hubo unas cortes en la Edad Media que decía que tal y tenemos ese derecho, o la legitimidad está en la Constitución del 78 que distribuye el poder como lo distribuye. Mi posición personal es muy clara, en la democracia, en el acuerdo de la sociedad consigo misma, el pacto de la sociedad consigo misma. Entonces, esto de los derechos históricos, ¿por qué aparece? Esto es curioso. Ustedes que son académicos, esto es un tema interesante de investigar. Esto viene todo del discurso que dio Agustín Argüelles cuando se hace la Constitución del 12. Resulta que los españoles van a hacer una Constitución en Cádiz que quieren que traiga a España los cambios que ha habido en Francia, con la Revolución Francesa. Todo lo que allí ha cambiado quieren que venga, pero no lo pueden decir. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque estaban rodeados por las tropas francesas. Claro, no pueden decir, nosotros somos unos traidores, nos tienen rodeados, la España ocupada por los franceses y queremos imitar a los franceses. Y entonces Argüelles saca esta fórmula, muy útil en aquel momento, pero después ha traído cola, de decir, no, es que todo lo que nosotros estamos poniendo aquí, todo estaba ya en las Cortes de Aragón, en las Cortes de Castilla, en Aragón, que era Cataluña incluida. Falso, completamente falso. Pero le sirvió a ellos para salir del atolladero que los franceses estaban cercando aquel parlamento y no podían ellos decir que querían traer lo que habían hecho los franceses. Claro, otra de las cosas que también se está jugando mucho es que el gran constitucionalista Sieyès dice que hay dos acepciones de nación. La nación jurídica, que es la política, y la nación cultural, que es la identitaria. En España se confunde lo uno con lo otro. Los políticos utilizan una noción como si fuera la otra. Entonces así se habla de la España plurinacional. Pero el plurinacionalismo no es un concepto constitucional. En el mundo entero solo hay una constitución que habla de pluralismo, plurinacionalismo. Yo les diré cuál es. La de Bolivia, que dice en su artículo primero, tomen nota porque esto es largo, dice en el artículo primero, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. No parece un modelo a imitar. Es la única constitución que habla de plurinacionalidad en el mundo. Claro, no tendríamos más que recordar el artículo primero de nuestra Constitución, que constituye en Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores la soberanía nacional reside en el pueblo del que emana los poderes. Y el artículo segundo, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Adviértase que las comunidades autónomas integran la nación, no la constituyen. La constituye España, se constituye ella en un Estado. Y las comunidades se integran en ese Estado. Porque es que la unidad de España, de la que se habla mucho como si fuera una cosa, un concepto ideológico, la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles. Así de simple, así de democrático. Y esa igualdad de los españoles se establece en el artículo 1, en el 2, en el 14, en el 31, en el 138, en el 139 y en el 149. Baste con la lectura de un solo artículo. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. No se respeta esto en algunas comunidades autónomas, como ustedes bien sabrán. En fin, no quiero cansarle mucho porque llevamos un tiempo. ¿Qué ha ocurrido con la última situación que tenemos en este momento en nuestro país? Pues a mí me afectó mucho una declaración que leí de Juan Pablo Fusi, un historiador serio, que dijo: siento todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación. Esta generación que en los años 70 decidió contravenir la historia violenta de España, logrando un acuerdo general de convivencia entre conservadores y progresistas, porque a veces hay gente que no se entera de cómo fue aquello.
Hay gente que cree que la izquierda elaboró la Constitución contra la derecha. No es verdad. Lo hizo con la derecha, no contra. Se hizo conjuntamente por primera vez en nuestra historia. Y además contamos con que los nacionalistas se sumaron. Fíjense que cuando se presenta una enmienda por un diputado vasco que se llamaba Letamendía, para que en la Constitución se recoja el derecho de autodeterminación de los pueblos, los nacionalistas no la votan. Y dicen ellos, nosotros ya nos hemos autodeterminado. Nosotros somos partidarios de esta Constitución que hemos votado y votaremos hasta el final. Y somos partidarios de la autonomía y de los estatutos que este Parlamento va a aprobar. Y nada más. Nuestra autodeterminación nos lleva a este resultado y solo a este resultado. Dicho esto, continuaba el dirigente nacionalista catalán, quisiera decirles por qué no hemos votado la enmienda de la autodeterminación. No hemos votado la enmienda por razones obvias, porque nos ha parecido que la enmienda prejuzgaba un separatismo, es decir, que su autodeterminación llevaba a un objetivo final separatista, que evidentemente no es el nuestro. Le creímos, pero después hicieron lo contrario de lo que dijeron. Se engañaron a sí mismos, traicionaron sus propios principios y los han cambiado, o nos engañaron a nosotros. Probablemente las dos cosas. En fin, que ahora estamos en una situación un poco más complicada que hace que los partidos políticos no tengan un proyecto propio, sino que lo que hagan es impedir que gobierne el de enfrente, lo cual no tiene mucho sentido. Yo creo en la posibilidad de acuerdos de futuro para nuestro país, pero esos acuerdos pasan inexorablemente por recuperar el espíritu de la transición, el espíritu de la elaboración de la Constitución, que llevó a España a los 40 años más extraordinarios de su historia, que ha garantizado con estabilidad la democracia, con algunos intentos de acabar con ella, 23 de febrero, que lo salva, por cierto, el rey Juan Carlos, el terrorismo durante 40 años, que al final se le vence, y en 2017 el intento de golpe de Estado del nacionalismo catalán. La Constitución ha resistido, y yo creo que va a resistir muchos años más. Dependerá de que las nuevas generaciones se inclinen por estos acuerdos generales en la sociedad o vuelvan a la confrontación de nuestra historia. Ojalá que acierten en su decisión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Alfonso Guerra, por su magnífica lección, ¿no?, magistral sobre la transición. Por gentileza de nuestro ponente invitado, de don Alfonso Guerra, tenemos abierta un pequeño espacio para alguna pregunta. No tenemos, llevamos ya hora y media, pero alguna pregunta del público, en cuyo caso, si hay alguien que quiera preguntar, con que levante la mano suficiente, le pasaremos el micrófono. Aquí, Sebastián García, si eres tan amable, Sebastián. Mira a ver si está conectado, Sebastián. Yo creo que se escucha, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. Con la venia, decano, en primer lugar, desde la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho estamos muy orgullosos de tenerla a usted aquí. Es un enorme placer que los jóvenes como nosotros podamos ver desde una visión... Yo soy joven. Sí. Pues podamos ver desde una visión que no hemos podido vivir porque no nacimos, lo que fue la etapa de la transición. Y con ello va el sentir de mi pregunta, que es corta y es sencilla, y es ¿qué consejos le daría a aquellos jóvenes que no se sienten actualmente identificados con la Constitución o que se cuestionan nuestra Constitución? Y siguiendo con la pregunta, para que ellos se sientan más identificados, ¿qué artículo cree que se debería modificar para que ellos se sientan como parte de esa Constitución? Gracias. Bueno, las personas que son hoy jóvenes de edad, porque yo soy joven también, jóvenes de edad,
tienen que hacer un esfuerzo enorme para imaginar cómo era antes de la Constitución nuestro país, cómo era la vida de un joven. Lo contaba yo hace un rato, mi primer choque con la autoridad durante el franquismo no fue por grandes manifestaciones, no, fue porque en el Parque María Luisa yo estaba con una chica que era mi novia y le di un beso. Y apareció un guarda que no solo me dijo que me multaba, sino que sacó una tarifa de besos para ver cuál era la tarifa, la multa que tenía que ponerme. Era todo tan incomprensible. Mi primera ficha policíaca es por representar en una obra de teatro de Jean Anouilh, un autor burgués francés, y era el mito de Eurídice y Orfeo, o sea, nada relacionado con la política. Pero así eran las cosas. Y el que hace la ficha policíaca, que me hace la ficha como filo comunista por representar a Jean Anouilh, ese es el que hacía la crítica en el periódico de entonces y me puso naturalmente a caer de un burro. El que me había hecho la ficha, el mismo individuo. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo para imaginar lo que es una dictadura. No había libertad en ningún sentido, ni en lo fácil ni en lo difícil. Era una vida que hoy la recordamos, bueno, con cierto aura romántica, pero no era fácil, era muy dura, era una vida muy dura. Entonces, pensar que esta Constitución permite que cada uno sea libre de pensar lo que quiera, de decir lo que quiera, de reunirse. Entonces, se reunían 3 personas y tenían derecho a meterlo en prisión por 3 personas reunidas. Eran 3 amigos tomando una copa, pero si estaban en la política no eran amigos, eran políticos. Entonces, que se piense que esta democracia que están viviendo los jóvenes no es una cosa, no es un regalo. Esto costó mucho construirla. Y ojalá que los jóvenes de hoy no tengan un día que construir otra vez la democracia. Cuando el golpe de Estado en el año 81, 23 de febrero, como ustedes saben, a 5 personas las sacaron los guardias civiles que habían ido a dar allí el golpe. Las sacaron del hemiciclo, a Adolfo Suárez, a Rodríguez Sagún, que era el vicepresidente de la Defensa, al ministro de Defensa, a Santiago Carrillo y a mí. Y claro, yo, aquella noche que estábamos metidos en una salita, en la sala del reloj, y decía, ¿será posible otra vez los compañeros otra vez a reconstruir el sindicato, a reconstruir el partido, otra vez a quemar todos los archivos, todos los papeles? Otra vez empezado la democracia. No es posible. Bueno, pues eso es lo que puede ocurrir si no defendemos esta Constitución. ¿Reformarla? Claro que se puede reformar. Hace falta votos. Hoy no hay votos en la Cámara para reformarlo. Porque además hacen falta muchos votos. Sin el actual PP y el actual PSOE en esta Cámara de hoy, no se puede hacer ni cambiar nada. Tienen que estar de acuerdo los dos. Y hoy día no se ponen de acuerdo en nada. Hasta el punto de que, lo he dicho, para un partido el enemigo es el PP y el amigo es Bildu. No parece posible. ¿Cómo es esto? ¿A dónde hemos llegado? Porque está confundido. ¿Por qué? Porque no hay proyecto. Lo que hay es que no gobierne PP o que no gobierne el PSOE. Claro, eso no es un proyecto, eso no es un programa. Entonces, hay políticos que hoy están pendientes para ponerse el parche o para utilizarlo del próximo informe de la UCO. Pero, hombre, estos son partidos políticos que están pendientes. A ver qué dice el programa. Usted tiene un programa, hable usted del programa. En fin. Entonces, ¿qué artículo podría dar satisfacción a los jóvenes? Probablemente la modificación de la mayoría de edad, que es una de las corrientes que hay, de 21 pasarlo a 16. Que pudieran, de 18, perdón, de hecho de 21. 21 estaba en lo que negociamos. Yo había vivido 23 incluso. 23, 21, 18, pues ahora serían 16. Eso probablemente atraería, por lo menos la primera vez que vota, da gusto ir a votar, ¿no? Claro, yo llevaba muchos años sin votar. Yo voto la primera vez en mi vida con 37 años. Claro. Ahora que es muy fácil, que uno tiene el derecho a no ir a votar, pero si volviera una dictadura, la nostalgia de votar sería muy grande, estaríamos locos. Ahora mismo nos parecen cosas de menor importancia, pero no son de menor importancia, son de una importancia que afecta a la psicología. Que psicológicamente el hundimiento de mucha gente durante una dictadura, por razones políticas no directas, ellos no son políticos, es tremenda, porque España vivía en un país gris,
Y ahora vivimos en un país tecnicolor, con muchos problemas, pero en tecnicolor. Aquello era gris tirando a negro. O sea que los jóvenes tienen que saber, los jóvenes de edad tienen que saber que una constitución, esta o reformada como sea, es un baluarte que defiende tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos. Claro, intentar que las generaciones que vienen detrás no vivan 3 guerras o 4 guerras civiles, golpes de Estado, pronunciamientos, montones de hechos que rompen la vida libre de los ciudadanos y que cuesta vidas, porque en aquella época había muchas muertes. Fíjense que en España, en la guerra civil, la última, muere tanta gente en la retaguardia como en el campo de batalla. Terrible. No es solo una guerra, es un asesinato institucionalizado, de uno bando y de otro. No quiero entrar ahora a discutir, podría hacer valoraciones de uno y otro, pero no me interesa para lo que estoy explicando. Entonces, que los jóvenes sepan que la libertad es algo que no se nota cuando se tiene. Cuando se nota es cuando no se tiene. Si usted coge una bolsa de plástico y se la pone en la cabeza y se anuda, el aire. Cuando estamos así, ninguno le daba importancia al aire. Con una bolsa le damos la importancia total. Pues es igual, una dictadura es como, tengo la bolsa. Cuando no tienes necesidad, cuando estás libre, no valoras lo que tienes. Pero la libertad es, lo decía el Quijote a Sancho, la libertad, Sancho, es lo más importante que tiene el hombre, que puede tener el hombre. Y por tanto, que los jóvenes defiendan esta Constitución con su reforma, me parece esencial para la salud pública, para la salud mental de los españoles, sobre todo para que sus hijos, sus nietos, no vuelvan otra vez a las andadas en este país, hombre. Que podamos entendernos. Si al final, mire, cuando dos están enfrentados en una cosa, totalmente enfrentados, yo tengo una técnica, entonces una técnica. Vamos a tomar un café. Se sienta, el otro se sienta. El café. Pásame el azúcar. Ya es otra cosa. El 50% de la agresividad ha desaparecido. ¿Por qué has tomado café con esto? Entonces hay que buscar siempre puntos de enlace que bajan un poco la tensión, ¿no? Y se puede lograr. O sea, se logró en una etapa en que venía gente de la dictadura y nosotros perseguidos por la dictadura. Y nos pusimos de acuerdo. Ahora hay menos problemas para ponerse de acuerdo. Sin embargo, no lo hacen. Mala cosa. Así que ojalá que los jóvenes mantengan el sistema democrático con esta Constitución o con la reforma que haga falta. Porque una nueva pasará muchos años antes que España pueda hacer una nueva Constitución. Yo creo que es muy moderna, es muy eficaz, ha servido para la alternancia de poder varias veces sin ningún problema. Y es lo que tenemos, además. Es un valor que cada día tiene más importancia. 47 años. Yo creo que otros 47 debería durar como mínimo. Yo estaré allí y vendría de una conferencia 47 años después. Bueno, ha habido un científico que ha dicho que ya ha nacido el que va a vivir 1000 años. Lo he dicho el otro día. Pues yo me apunto. Pues, don Alfonso, ha sido verdaderamente un privilegio escucharle esta tarde. No solamente ha sido una conferencia magistral, sino ejemplar por los valores que ha ido desgranando y que esperamos que vengan de la juventud, que vengan a recuperarse, porque merece mucho la pena, porque de la experiencia y del trabajo de la generación de los políticos como don Alfonso Guerra, hemos tenido un tiempo, como él ha dicho antes, de prosperidad y de avance, y creemos todos, yo creo que eso es, al menos a nivel social, una demanda, ¿no? que sería muy oportuno volver otra vez a retomar esa altura de miras, esa tolerancia y ese consenso, ¿no? La palabra con la que los jóvenes de la transición, que éramos todavía jóvenes, que no votamos, nos criamos, ¿no? Con nuestros padres. La palabra de perdón, la palabra de consenso, esa paz, piedad, perdón, que decía también Azaña, nada menos que Azaña, lo decía al final, ¿no? de su vida. Entonces, bueno, por eso yo creo que el sentido que tiene este ciclo de conferencia de protagonistas de la transición es acercar, aparte de a los académicos, sobre todo a los jóvenes estudiantes de Derecho en este caso, aunque nos acompañan jóvenes estudiantes de otras facultades, el ejemplo de la transición y el ejemplo de estos políticos que tuvieron altura de miras. Así que muchísimas gracias por su atención también, por su presencia esta tarde, y levantamos la sesión. Muchas gracias.